Se rieron de nosotros cuando la armada Slit oscureció los cielos de la tierra, borrando la sol como un enjambre de langostas de titanio. Les lanzamos todo. Satélites, drones, misiles, aviones. Nada de eso importaba. Hackearon nuestros sistemas como un niño abriendo un videojuego viejo. Nuestra tecnología más avanzada se doblaba como cartón. Y aún así se reía. Recuerda la transmisión. Su traductor de voz era confuso y metálico, pero presumido como el demonio. Tus armas son reliquias. El espíritu es primitivo. No dejaremos sobrevivientes. Fue entonces cuando dejamos de intentar ganar y empezaron a pensar como humanos otra vez. Era Briggs, un viejo bastardo retirado de la marina. ¿Quién tuvo la idea? No los oficiales modernos ni los estrategas de la ONU atrincherados en búnkeres presionando botones inútiles. No, Briggs estaba en un bar en Norfolk cuando se incendió el primer barco. Y en lugar de entrar en pánico, condujo directo al patio del Museo Naval. En aquel entonces, yo era solo un mecánico que ganaba el salario mínimo en chatarra. Barcos que no habían visto guerra desde Corea, Vietnam, la Guerra Fría. Turistas. Los visitaba y se tomaba selfies con ellos, se reía de los diminutos que se veían al lado de los cruceros modernos. Los niños presionaban grasientas manos contra barandillas de bronce, preguntando si alguna vez se utilizaron en una guerra real. Sí, lo eran. Briggs me encontró en la sala de máquinas del USS Iowa. Estaba haciendo mantenimiento de las turbinas para una demostración histórica. Solo algo de humo y ruido para la próxima visita escolar. Tú, dijo. ¿Conoces este barco? Parpadeé. Bastante bien. Me lanzó una mochila. Tenía una pistola, provisiones secas, un mapa y un parche de la marina con un lobo. Cabeza cocida. Entonces, felicitaciones, estás reclutado. La primera vez que vi un albergue cerca al destructor Sealit, me oriné. No de miedo, sino de puro shock. Fue hermoso y aterrador, como si alguien hubiera tomado una daga de obsidiana y hubiera construido un rascacielos con ella. Se movía como si estaba vivo, alterando la física de maneras que ningún ingeniero humano jamás soñó. Acabaron con la mitad de nuestra armada en 2 días. Sus armas quemaban el acero como si fuera mantequilla. No tuvieron que esquivarlos. Amenazas desintegradas. Pero su arrogancia, esa era nuestra ventaja. Mira, la Elite tenía un defecto fatal. Creían que la guerra evolucionaba en línea recta. La tecnología mejoró cada vez más hasta volverse imparable. Lo que no entendían era que los humanos son más peligrosos cuando no tienen nada que perder. Briggs llamó, creen que estamos obsoletos. Mostrémosles lo que puede hacerlo obsoleto. Iowa no estaba sola. En diques secos y naves oxidadas de todo el país, los viejos. Los buques de guerra volvieron a la vida con un crujido. Sin cortafuegos que hackear, sin IA que secuestrar, solo acero bruto, puntería analógica y hombres furiosos sin nada. Destripamos museos. Sacamos carcasas de repuesto de vitrinas. Recableamos radios analógicas. Y usaban código Morse para comunicarse. No había señales que pudieran interferir, ni satélites. Para que nos rastrearan. Y lo mejor es que no nos vieron venir. El ataque se produjo frente a la costa de Charleston. Una de sus naves de desembarco sobrevolaba cerca del centro de la ciudad, buscando sobrevivientes. Sacamos el USS Texas del dique seco y lo arrastramos hasta un barco flotante. Plataforma, y giró manualmente sus torretas para que apuntaran al cielo. 5 proyectiles, 2 fallos, 2 impactos. Un transporte alienígena vaporizado. El 5.º proyectil. Ese rompió su núcleo y esparció escombros en llamas. En sus propios refuerzos. Briggs lo llamó barbarie selectiva. Yo todavía recuerdo la expresión del comandante Core. No es que la haya visto personalmente, pero interceptamos su parloteo. Traducido aproximadamente como, estos simios primitivos están disparando piezas de museo. ¿Por qué funcionan? Porque eres un bastardo arrogante. Fueron construidos para funcionar. Construidos en una época donde los errores significaban la muerte. No se dependía de sistemas perfectos. Solo potencia de fuego pura. Coraje y la clase de locura obstinada que solo los humanos poseen. Y ahora ya no se reía. No después de lo que hicimos en el puerto de Nueva York.
No después de que los antiguos barcos del museo iluminaron el cielo y enviaron el orgullo de la Armada Celita a estrellarse en el Atlántico como un dios moribundo. No después de que convertimos su invasión en una guerra. No teníamos superioridad aérea. No teníamos ataques de precisión ni imágenes satelitales. Diablos, apenas teníamos comida. Pero lo que sí teníamos era algo que el Sealit nunca calculó: ira. Pura rabia humana sin diluir. De esas que duelen cuando tu casa es un cráter y los pulmones de tu hermano están llenos de ceniza. De esas que no necesitan órdenes de los altos mandos ni informes estratégicos. Simplemente necesita una dirección. Y la dirigimos hacia el cielo. Después de Charleston, se corrió la voz. Rápido. No a través de los canales oficiales. Esos ya no existían. Pero en radioaficionados, en notas escritas a mano que pasaban por los grupos de resistencia, en los susurros de los carroñeros y los supervivientes. Los barcos museo están contraatacando. Para cuando sacamos el USS Iowa de la bahía, había otros 3 barcos museo ya en ruta. Wisconsin, Missouri e incluso el Hulk medio enterrado del Carolina del Norte, sacado de su tumba por 100 voluntarios y 2 testarudos retirados. Ingenieros. Todavía puedo oír los sonidos. Metal chirriante, el crujido de las cadenas. Tirando de acero demasiado viejo para mover. Hombres gritando sobre el chirrido de los motores. No. No importaba si se filtraba agua o si el radar apenas funcionaba. No necesitábamos nada bonito. Necesitábamos artillería flotante. Y por una vez, esas viejas volvieron a tener mala cara. No nos molestamos en pedir permiso. El gobierno estaba hecho un desastre, apiñado. En algún lugar en búnkeres o escondidos bajo títulos que ya no significaban nada. Presidente, general. Nadie escuchaba. No aquí abajo, en la arena. Aquí abajo, eran nombres como Briggs tenía peso. No daba discursos. No hacía promesas. Simplemente estaba de pie en el puente con un cigarro maltratado entre los dientes y apuntando con el dedo al enemigo como si pudiera obligar a sus barcos a hacerlo. Arder. No aspiren a la gloria, nos dijo. Aspiren a la sangre. El puerto de Nueva York era un cementerio. Cargueros naufragados, guardacostas medio hundidos, barcos civiles quemados. Cenizas. El cielo estaba lleno de humo y el aire apestaba a plástico podrido y carne quemada. La CIA había convertido Manhattan en una base. Sus naves flotaban como gigantes silenciosos, dejando escapar zarcillos de luz azul verdosa. En el aire mientras procesaban la atmósfera del planeta para su propio uso. No se molestaron en esconderse. ¿Por qué lo harían? ¿Pensaron que éramos? Listo. Así que nos aseguramos de que nos vieran venir. 4 acorazados de museo, 60 había tripulación voluntaria en todos ellos. La mayoría no eran de la marina. Algunos eran viejos marineros que no había tocado un barco en décadas. Algunos eran adolescentes que apenas distinguían babor de estribor. Pero escuchaban, aprendieron y lucharon. Nos escondimos detrás de los restos de la carga, apagamos nuestras luces, apagamos los motores hasta que nos dejamos llevar en silencio, dejando que la marea hiciera la mayor parte del trabajo. Analógico todo el tiempo, sin señales, sin pings. Éramos fantasmas. Entonces, exactamente a las 4:17 de la madrugada, Briggs disparó el primer tiro. La torreta de la Iowa rugió como un dios que despertaba de un sueño largo y amargo. Un enorme proyectil fue disparado directamente al vientre de su crucero de desembarco en órbita baja. La explosión agrietó el cielo. El fuego cayó en ráfagas como sangre. Estrellas. Y de repente, esas reliquias primitivas se convirtieron en una amenaza. Los Selat entramos en pánico. Dirigieron su atención hacia nosotros y abrieron fuego. Su plasma ardía. Era intenso, pero no era preciso. No estaban acostumbrados a objetivos que no podían descifrar. Y no luchábamos con tácticas. Ellos. Luchábamos con miedo. Luchábamos con rabia. Estaba bajo cubierta cuando nos impactaron. La explosión atravesó la sección media. Me lanzó al otro lado de la sala de máquinas. El metal caliente cortó mi costado. La sangre me chorreó en el calcetín. No me importó. No paré. Me arrastré de vuelta al panel y recablé la línea de la turbina con una mano temblorosa mientras con la otra me sujetaba las costillas. Eso es la guerra. Ni los discursos,
Ni los metales, solo dolor y movimiento. Al amanecer, el puerto estaba repleto de escombros. El Missouri recibió 3 impactos directos. El Wisconsin. La torreta delantera fue destrozada, pero siguieron disparando. Todo lo hicimos. Y entonces llegó un momento que nunca olvidaré. Una de las naves de mando Sealit intentó retirarse. Fue entonces cuando disparamos a todos. Baterías. No queda ni un solo proyectil. 4 naves, 10 torretas, una descarga completa de acero antiguo y furia directo a sus motores. Y cayó. Es una hermosa monstruosidad alienígena se estrelló en el East River como si hubiera recibido una bofetada del mismísimo Dios. El suelo tembló a kilómetros de distancia. Todas las naves marineras que quedaban en la zona se dispersaron. No ganamos la guerra ese día, pero los hicimos sangrar. Y cuando haces sangrar algo, aprende a tener miedo. Ellos. No corrí lejos. No por cobardía. Los Elite no eran cobardes. Eran conquistadores. Fríos y clínicos. Pero en el momento en que dejamos caer ese barco de mando en el East River, se detuvieron. No por mucho tiempo. Solo el tiempo suficiente para reevaluar. Y luego se volvieron crueles. La represalia llegó en noche. Silenciosa, precisa, brutal. El Missouri seguía medio sumergido, reparando su casco con chatarra y soldadores cuando nos impactaron con un ataque orbital concentrado. Sin advertencia ni alarma. Un segundo flotaba como una bestia herida. Y al siguiente había desaparecido, partida por la mitad, como un fuego. Hirviendo desde dentro de su vientre de acero. Los cuerpos iluminaban el agua como velas. Intentamos organizar un rescate, pero no había nada que salvar. Briggs ni se inmutó. Simplemente se quedó mirando el humo. Tenía la mandíbula tan apretada que pensé que iba a romperle un moler. Están aprendiendo, dijo. Eso hace más peligrosos. Tenía razón. Los que dejaron de burlarse de nosotros, dejaron de profiriendo insultos. Ahora estaban callados, concentrados. Nos trataban como a una amenaza legítima. Y cuando eso sucedió, sus tácticas cambiaron. Empezaron a usar exploradores, a atacar nuestras líneas de suministro, comenzaron a atacar la moral humana. 2 noches después de la caída del Missouri, lanzaron bombas sónicas sobre Baltimore. No para matar, solo para ensordecer, para la mente. La gente se arañaba las orejas hasta sangrar. Algunos enloquecieron, otros saltaron de los edificios para que el ruido cesara. El mensaje era claro. Si luchas, sufres. Recuerdo estar en la terraza de Iowa con Briggs mientras recogíamos. Se oyeron transmisiones débiles, gritos, estática, y luego nada. Me miró y dijo, no solo intentan vencernos. Intentan doblegarnos. Y por un momento, casi pensé que estaba funcionando. La tripulación estaba al límite. Perdíamos hombres a diario. Si no por fuego enemigo, entonces por fatiga, infección, hambre. Curamos nuestras heridas con cinta adhesiva y bebieron agua de lluvia filtrada a través de sus camisetas. La moral bajó mucho después de Missouri. Algunos de los jóvenes dejaron de hablar por completo. Algunos miraban al cielo como si estuvieran esperando morir. Entonces recibimos la caja. Era arrojado por un helicóptero civil de la nada. Sin marcas, sin indicativos, solo un viejo Black Hawk volando bajo y rápido. Lanzaron el contenedor a Iowa. Cubierta y se desprendieron antes de que pudiéramos hacerles señas para que se detuvieran. Dentro había conchas. No eran cualquier concha. Estas estaban estampadas con un revestimiento militar pulido como se construyeron ayer. Una nota manuscrita en la parte superior. De los hombres que entrenaron. Con fantasmas. Alguien en algún lugar todavía creía en nosotros. Briggs levantó uno de los proyectiles y sonrió como un loco. ¿Ves esto? Es un mensaje, hijo. Nosotros. Aún no hemos terminado. Después de eso, nos esforzamos más. Asaltamos bases abandonadas. Encontramos combustible. En cisternas oxidadas, abandonadas en carreteras olvidadas. Autobuses escolares convertidos en camiones de suministros. Desmantelados. Cobre puentes rotos para cablear nuestros sistemas. Era feo. Era lento. Pero funcionó. Rearmamos el Carolina del Norte y trajimos el Alabama desde Mobile.
Bahía. El Carolina todavía se inclinaba hacia un lado como un gigante borracho, y el radar del Alabama era una basura, pero las armas funcionaban, y eso era todo lo que necesitábamos. Los llamábamos la flota fantasma, y la Celatid no sabía qué hacer con nosotros. No éramos predecibles. No seguíamos los árboles de mando ni las órdenes militares. Manuales de juego. Atacamos sus barcos desde las costas y luego desaparecimos de nuevo en el niebla. Nos aprovechamos de las mareas, el clima y nuestra desesperación. Cada tiro que disparamos fue impulsado por la pérdida. Y en la guerra, la pérdida es un arma. Pero no todo lo logramos. Uno por la mañana, fui a las cubiertas inferiores para encontrar a Garby, nuestro hijo menor, de apenas 20 años, sentado junto a la bahía de torpedos con la cabeza entre las manos. Guardaba una foto de su madre en su casillero. Ya no estaba. Apartamento arrasado por la explosión de Baltimore. Me miró con ojos demasiado viejos para su rostro. ¿Por qué seguimos? ¿Peleando?, preguntó. No tenía una respuesta bonita. Así que le dije la verdad. Porque vinieron a doblegarnos, y si dejamos de luchar, ganarán. Asintió. Una vez, me levanté y volví a cargar torpedos. Ese día me di cuenta de algo. No solo usábamos reliquias para luchar contra los Elite. Éramos reliquias, almas antiguas. Y naves maltrechas, aferrándose a los últimos restos de un mundo que ya no existía. Pero aún no estábamos muertos. Y como mientras estas naves flotaran, la Tierra tampoco. Sabíamos que se intensificaría. Lo que no esperaba era una traición. Empezó con susurros, palabras confusas. Señales interceptadas desde el oeste cerca de lo que solía ser San Diego. Alguien que afirma ser el comando unificado de la Tierra. Todos se miraron entre sí cuando el mensaje llegó. ¿Unidos? ¿Desde cuándo? Briggs entrecerró los ojos, no dijo ni una palabra, simplemente encendió su último cigarrillo y miraba al techo como si le debiera dinero. No confiaba, y yo tampoco. Pero parte de la tripulación sí lo hizo, especialmente los que pendían de un hilo, buscando cualquier autoridad en la que apoyarse. El mensaje dijo: cesen todas las operaciones independientes. Los activos de la flota fantasma deben ser absorbidos. Bajo el control estratégico de la US. Usaron la palabra activos como si fuéramos solo eran herramientas para ellos. Todavía recuerdo la respuesta de Briggs. Tomó el micrófono, ¿no? Ni siquiera se molestó en cifrarlo. Su voz se escuchó en todas las bandas, en todas las frecuencias. Esta no es tu flota, y nosotros. No respondas a los trajes que se esconden en búnkeres mientras niños mueren en las calles. ¿Quieres el control? Ven a tomarlo. Esa respuesta sellada. Nuestro destino. Ya no solo luchábamos contra los Sith. Ahora nos estábamos enojando. Las piezas fracturadas del antiguo gobierno de la Tierra se habían recompuesto. Y no les gustó que se volvió rebelde. La traición nos golpeó frente a la costa de Virginia. Nos estábamos reagrupando, esperando un lanzamiento de municiones recuperadas. De una célula de resistencia clandestina en Texas. El aire estaba denso por la niebla y ceniza. Desde la orilla, se podían ver los restos de destructores modernos sobresaliendo de las olas como dedos rotos, recordatorios de la guerra que ya habíamos perdido una vez. Fue entonces cuando se acercaron dos barcos. Elegantes, silenciosos, completamente armados, claramente restaurados con tecnología US. Volaron por la tierra. Colores, pero no banderas. Solo una insignia negra, un triángulo sobre un círculo. No disparamos. Ellos sí. El primer proyectil atravesó el Alabama, partiéndolo. Su costado estaba completamente abierto. Los hombres gritaban mientras la anciana gemía y se inclinaba con fuerza hacia puerto. Humo y fuego salían de su proa. Era una emboscada. Y sabían exactamente dónde atacarnos. Los de nuestra especie. El nuevo orden de la Tierra. Querían despojarnos la flota fantasma para tecnología, usa las naves viejas como piezas de relaciones públicas, envuélvelas en material brillante. Pancartas y hablar de esperanza y unificación. Pero no mientras todavía las usáramos. Por sangre y venganza. Contraatacamos. Las torretas de Iowa se giró y desató el infierno. Carolina se unió. Incluso medio destruida, el Alabama disparó dos últimos tiros antes de hundirse en el mar. Sus cañones. Un último saludo,
Una de las naves de la US intentó retirarse. No lo permitimos. Garvey, que no había hablado mucho desde Baltimore, fue quien sacó el disparador del cañón de popa de la Iowa. Impactó directo en la sala de máquinas. El crucero US no explotó. Simplemente dejó de moverse. Muerto en el agua como si se hubiera dado cuenta también. Tarde, había elegido los fantasmas equivocados para cazar. El segundo barco retrocedió después de eso. Tal vez pensaron que los perseguiríamos. No lo hicimos. Teníamos nuestros propios muertos que enterrar. Esa noche, Briggs no dijo ni una palabra. Se sentó solo en la cubierta, con una botella de algo oscuro y ardiente en la mano, mirando fijamente los restos del naufragio. Alabama. Me senté a su lado y esperé. Después de un rato, habló. ¿Tienen miedo?, murmuró. Lo sé, Alit, negó con la cabeza. No, nosotros, los que ahora se hacen llamar líderes. Nos ven manteniendo la posición sin ellos, y eso les quema el orgullo. Tomó otro trago. Luché en 3 guerras. Pensé que lo había visto todo, pero nunca pensé que, ver cómo la Tierra se devoraba a sí misma mientras los extraterrestres volaban en círculos como buitres. Yo tampoco. Pero me hizo pensar en algo. Claro. Ya no estábamos luchando solo contra una invasión. Luchábamos por el alma de lo que quedaba. Y no todos querían que sobreviviera. Después de eso, dejamos de transmitir. No más señales, no más actualizaciones. Desaparecimos en el mar como fantasmas de verdad. Escondidos en la niebla, navegando a la luz de la luna, comerciando con pescadores y contrabandistas que aún recordaba lo que significaba la libertad. Y poco a poco la gente empezó a seguirnos. Viejos submarinos, barcos pesqueros convertidos en cañoneros, petroleros reconvertidos en vehículos móviles, depósitos de munición, civiles, veteranos, mercenarios. No pidieron permiso. Simplemente aparecieron y lucharon. Briggs empezó a llamarla la Armada Naufragada. Una flota de barcos destrozados, barcos y hombres furiosos que lo habían perdido todo, pero no habían terminado de luchar. Y en algún lugar del cielo negro, los élites observaban. Quizás pensaron que nos quemaríamos, pero olvidaron la verdad más humana de todas. No se puede conquistar lo que se niega a morir. Lo sabíamos. No bastaba conseguirles atacando desde la costa. Con el tiempo, los Cats se adaptarían. Corregir sus debilidades, evolucionar. Eso es lo que hacen los conquistadores. Así que Briggs hizo una llamada. Íbamos a luchar contra ellos. No desde detrás de las torretas, no desde cubiertas blindadas y carcasas analógicas. Esta vez, nos adentraríamos en el corazón de la bestia y volarla de par en par. Tenían una estación, mitad barco, mitad fortaleza, flotando sobre lo que solían ser los grandes lagos. Lo llamamos la aguja. Flotaba sobre el horizonte en ruinas como una punta negra clavada en el cielo. De cientos de metros de largo, envuelto en un escudo que parpadeaba con pulsos azules como un latido. Lo usaron como un relé de comando, un centro de procesamiento y una prisión. Ahí es donde nos llevaron. Gente. La resistencia lo había confirmado. Soldados, civiles e incluso niños. Arrastrados de ciudades y campamentos, amontonados en la torre como ganado. No sabíamos si los estaban estudiando, torturados o cosechados. Los Sith no hablaron. Solo tomaron. Briggs quería información. Quería una forma de derribar toda esa estructura, pero sobre todo, quería mostrarles que podíamos entrar en sus muros. Era hora de que sintieran lo que era estar allí. Invadido. Dijo que solo entramos 5 de nosotros. Yo era uno de ellos. Tomamos un oxidado Humbler de pesca equipado con un desviador térmico y equipado con un motor analógico silencioso que zumbaba como un moribundo. Perro. Los Elite no escanearían algo tan antiguo. Asumieron que cualquier cosa sin una firma de energía era escombros. Así es como nos acercamos. La aguja se alzaba como un catedral, zumbando con poder. Nos deslizamos bajo ella, cabalgando sombras y aire muerto. En Oro 300, lanzamos la cápsula de inserción, un ataúd de metal con un tanque de oxígeno y 6 ganchos de escalada. Se estrelló contra la parte inferior de la aguja y se bloqueó con un silbido. Entonces vino el parte difícil. Escalamos. 90 metros de suave aleación alienígena iluminada solo por venas tenues y pulsantes de un verde bioluminiscente. Cada 3 metros nos deteníamos a escuchar. Sin alarmas,
sin drones. Nunca nos vieron venir. Adentro era peor. Las paredes. No eran paredes. Latían como tejido muscular recubierto de cromo. El aire, de químicos y podredumbre. La luz provenía de sacos que colgaban en grupos como tumores, emitiendo un resplandor amarillo enfermizo. ¿Y los sonidos? En algún lugar a lo lejos, máquinas gritaron. O tal vez eran personas. Todavía no lo sé. Nos movimos a través de la pasillos en silencio, armados con rifles con silenciador y cuchillas empapadas en gel ácido. Las armas de fuego eran el último recurso. Necesitábamos sigilo. La primera habitación que encontramos estaba llena de tanques, cilindros transparentes. Con cuerpos dentro. Humanos, flotando, durmiendo o muertos. No tuvimos tiempo para comprobarlo. Uno de los chicos, Louch, tranquilo y de mirada fría, colocó una carga en el base de los tanques y seguimos avanzando. Entonces llegamos al núcleo. ¿No era lo que esperábamos? No era mecánico. Era vivo. Un órgano pulsante masivo suspendido en el centro de la aguja, envuelto en cables como venas conectados a paneles de control y tanques de fluidos. Brillaba con una luz misteriosa, latiendo lenta y constantemente, un procesador viviente. Los Elite no solo eran avanzados. Eran biológicos. Ingenieros. No construyeron su tecnología. La desarrollaron. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Briggs nos había dado una última orden antes de irnos. Si entran, no. Hasta que esté gritando. Así que manipulamos todo. Cada carga, cada granada, cada pedazo de infierno que pudimos llevar. Pero antes de partir, encontré algo más. Una cámara separada, herméticamente cerrada. Dentro había niños. Docenas. Algunos despiertos, con los ojos abiertos por el terror, otros inconscientes, atados a sillas con cables corriendo por sus venas. No los estaban matando. Estaban siendo cambiados, modificados, empalmados, convertidos en algo más. Híbridos. Los Sith no estaban aquí solo para aniquilarnos. Estaban aquí para reemplazarnos. Liberamos a todos los que pudimos. 32 fueron llevados por él. Los ejes fueron bajados uno a uno hasta el barco en la oscuridad. Luego encendimos el cargas. Cuando la aguja se abrió de golpe en el cielo sobre el lago, no solo explotó. Gritó. Toda la maldita estructura gimió como un animal moribundo mientras el fuego le atravesó las venas y trozos del llovieron como lluvia infectada. No esperaron para celebrar. Para cuando llegaron sus refuerzos, ya nos habíamos ido, desapareciendo de nuevo en el niebla. Pero el mensaje era claro: puedes robarnos el cielo. Puedes quemar nuestras ciudades. Pero si tocas a nuestros hijos, iremos por tu corazón. Éramos leyendas ahora. No porque queríamos serlo, sino porque la gente necesitaba algo en lo que creer. Después de que la aguja se quemó y el cielo gritó, cada alma rota con una radio o un teléfono roto escuchó la historia. Ellos entramos. Lo arruinaron todo. Trajeron a los niños a casa. No necesitábamos transmisiones de noticias o informes militares. La noticia se difundió en fogatas, susurros y grafiti en las paredes destrozadas. La flota fantasma vive. Dondequiera que atracamos, los sobrevivientes vinieron a nosotros. Familias con solo lo opuesto. Soldados, ingenieros, mecánicos, niños. Algunos trajeron herramientas, otros trajeron cicatrices. Todos trajeron fuego. No éramos una flota. Ya no. Éramos un movimiento. Pero el éxito tiene un precio. Y en nuestro caso, llegó. Con un nombre. Rake. Dijo que era de la Marina. Dijo que luchó en el Golfo. Dijo que había estado organizando células de resistencia en el Medio Oeste. Llegaron con un convoy de camiones, armas, raciones limpias y muchas respuestas. Demasiadas. Sinceramente, Briggs no confiaba en él. Yo tampoco. Pero la tripulación. Cansado. Cansado de comer pan mohoso. Cansado de dormir en literas inundadas y paleando carbón como si fuera 1915. Rick trajo consuelo. Hablaba como un líder. Corte de pelo impecable, chaqueta impecable, mirada de acero. Necesitamos reconstruir, dijo. No solo sobrevivir, ordenar, estructurar, un futuro. Esa palabra, futuro,
cautivó profundamente a la gente. Briggs lo observaba como un lobo observa a otro que ronda la misma carne. No dijo mucho, solo masticó su último cigarro. Y tomaba notas en ese cuaderno suyo con las páginas dobladas. No me gustaba la forma en que Rey caminaba por las salas de máquinas, siempre haciendo balance, haciendo preguntas silenciosas, demasiado interesado en los recuentos de combustible y los sistemas de comunicación. No había suficiente interés en los muertos que habíamos enterrado, pero fui demasiado lento para actuar. El daño ya estaba en marcha. La primera señal fue una interferencia tranquila. Uno de nuestros viajes de suministro, 3 barcos llenos de munición y tecnología robada, nunca regresó. La última transmisión se cortó. Estática, luego silencio. Asumimos que los Sith los habían conseguido hasta que encontramos los restos días después. Hecho por humanos, no extraterrestres. Casquillos de balas estampados con insignias de la Tierra, precisión disparos, el tipo de emboscada que planeas con alguien dentro. Briggs no dijo ni una palabra cuando nos retiramos. Los agujeros retorcidos en el puerto. Me quedé allí parado, con la mandíbula apretada, tamborileando con los dedos. Ese cuaderno parecía un reloj en marcha. Esa noche convocó una reunión tranquila. Solo el núcleo. Tenemos una rata, dijo. Y ha puesto mí. El último diente es Rake. Algunos de la tripulación se resistieron. Dijeron que estaba ayudando. Dijo que había traído suministros. Dijo que era Ope. Briggs ni se inmutó. Ope no pregunta cuántas balas nos quedan en los cargadores. Ope no husmea en los registros de cifrado. Se giró. Quiero que lo vean. Tranquilo, cerca. Así que miré y vi que Rake tenía un transmisor privado instalado en un contenedor cerrado en su barcaza. Baja frecuencia. Ráfagas cada 12 horas. Rompí la carcasa una noche mientras estaba en Iowa. Puente, estrechando manos y escupiendo mentiras. Dentro había un relé que enviaba datos a órbita. No Elite. US, los mismos bastardos que nos dispararon desde la costa de Virginia. Los mismos que querían desmantelar, reorganizar y controlar la flota fantasma. Él no era un miembro de la resistencia. Líder. Era una correa. Y les había estado informando sobre nuestras ubicaciones, nuestros recursos, nuestras debilidades. Yo lo traje. A Briggs. Ni siquiera pareció sorprendido, solo suspiró. Profundamente como algo dentro de él finalmente cedió. A la gente le gusta Rake. Murmuró. Muestran se levantan cuando hay sangre en el agua y siempre vienen con botas limpias. No lo matamos públicamente. Eso habría dividido a la tripulación. Demasiados aún creían en su máscara. En cambio, establecimos trampa, le contó sobre una corrida de suministros fantasma, una entrega masiva de tecnología cerca de lo que solía era Cleveland. Lo oyó, le pusimos una señal de radio y lo seguimos. Se fue en plena noche, alegando que era una operación de reconocimiento. No sabía que estábamos. Ya estaba allí, observando a través de telescopios mientras hacía contacto con el elegante y silencioso dron de la US. Briggs me dejó hacer el honores. Un disparo en la columna. Sin juicio. Sin discursos, sin ceremonias, solo silencio y el viento aullando entre los esqueletos. De la ciudad muerta. De vuelta en Iowa, quemamos los archivos de Rake, borramos cada rastro de su traición. Pero algo cambió esa noche. Briggs parecía mayor, como si el peso del liderazgo finalmente hubiera atravesado esa piel de hierro suya. Nos quedamos en la cubierta, observando el rojo amanecer se derrite sobre el agua. ¿Crees que la gente recordará lo que hicimos, aquí? Pregunté. Encendió una cerilla y la sostuvo con una mano. Si ganamos, llámenos héroes. Y si perdemos, exhaló humo, nos llamarán monstruos. Él no sonrió, y yo tampoco, porque de cualquier manera, la guerra no había terminado. Sabíamos que la tranquilidad no duraría. Los Slits se habían estado lamiendo las heridas. Después de la aguja, después de las incursiones, después de que destrozáramos su orgullo con armas oxidadas. Acero y furia humana, dejaron de subestimarnos, lo que significó solo una cosa. Estaban preparando algo grande. Y teníamos razón. Empezó con el estrellas que se oscurecen. No todas, solo una sección del cielo. Un vacío que se extiende millas de ancho, más negro que la noche, tragándose constelaciones enteras. Los satélites dejaron de informar.
La resistencia intentó escanearlo. No hubo respuesta. Aire muerto. Entonces llegó él. Temblores. Las ciudades costeras lo sintieron primero. Un retumbar sordo en los huesos, como la tierra. Nos estaba advirtiendo. Los animales huyeron tierra adentro. Los niveles de agua cambiaron en formas antinaturales. Y entonces, en los cielos sobre lo que quedaba de las montañas rocosas, apareció un leviatán, más grande que cualquier cosa que hayamos visto. Mitad barco, mitad tormenta, moviéndose como un glaciar, pulsando con luz como si tuviera un latido de corazón, no elegante como sus otras naves. Esta cosa era grotesca, como si hubieran tomado todos los prototipos fallidos y las pesadillas de su imperio y los hubieran cosido en una abominación colosal. Los Elite la llamaron así. Lo llamamos Ende y se dirigía a la costa este, directamente hacia nosotros. Briggs no entró en pánico. Nunca lo hizo. Pero cuando lo vio a través del largo, con el telescopio flotando sobre las montañas como un cáncer, murmuró solo una palabra. Desplegamos todos los barcos. Aún flotando. Iowa, Carolina. Los restos del Alabama habían sido remolcados y soldadas a una plataforma de armas improvisada. Incluso los viejos cargueros estaban equipados con cañones de riel y artillería con cinta diésel. La armada Gurekborn, destrozada y oxidada, se interponía entre el Ende y las últimas ciudades que aún siguen vivas. Briggs nos reunió en el puente. Sin discursos, sin banderas, solo la verdad. Esa cosa no es un barco, dijo. Es un mensaje. Nos dicen que no. Ya no pertenecemos aquí. Que somos una plaga que hay que quemar. Nos miró a cada uno con ojos cansados pero feroz. Bueno, yo digo que nos aseguremos de que nunca olviden nuestro mordisco. El Ende llegó a los Apalaches en 2 días. Su llegada destrozó el cielo. Los relámpagos rebotaban en su casco. Arrancaba árboles a su paso. Las ciudades se derrumbaban a su paso. No por las armas, sino por su presencia. La gravedad se deformó. El tiempo se detuvo. Las radios, se fundió en estática. Entonces se disparó. Un rayo de plasma puro, ancho como un estadio, atravesó la tierra como una cuchilla. Un campo de refugiados a las afueras de Pittsburgh quedó reducido a vidrio en segundos. Sin advertencias, no hubo sobrevivientes. Tuvimos una oportunidad. Briggs la llamó Operación Última Salva. Ataque suicida. Un último empujón. Mientras el Ende preparaba su segunda explosión, enfriándolo, rotándolo, enfocándolo, lo cargaríamos desde la costa, atraeríamos su fuego y golpeamos la parte más vulnerable con todo lo que teníamos. Cada proyectil, cada misil, cada maldito aliento. Iowa lideró la carga. Salimos de la niebla al amanecer. 5 barcos, más ruina que guerra, avanzando a toda velocidad hacia el monstruo que se cernía sobre el horizonte. El cielo hervía de negro. El viento. Aullaban como demonios, pero no nos detuvimos. No pudimos. Briggs se erguía en el puente, agarrando el timón con la mano como si fuera el cuello del mismísimo diablo. Fuego a discreción. Iluminamos el cielo. Los proyectiles rugieron. Los cohetes rugieron. Incluso los cañones de riel improvisados, zumbaba de furia mientras descargábamos cada onza de acero en el tren de aterrizaje de la bestia. Y lo sintió. El Ende se estremeció. No mucho, pero suficiente. Los paneles se agrietaron. Fluido, si se le puede llamar así, brotó de sus costuras. Su brillo se atenuó. Y por primera vez en esta guerra, creo que les hicimos daño. Pero hacerles daño no fue suficiente. Ende contraatacó. Una ola de fuerza surgió de su núcleo. Ni fuego ni plasma. Sonido. Una frecuencia tan baja, tan violenta que aplastó pulmones y partió cascos. Carolina partía por la mitad. Hombres precipitándose al mar como hormigas. La plataforma manipulada de Alabama se dobló e implosionó. Fallaron las comunicaciones. Me sangraron los ojos. Me arrastré hacia la estación de comunicaciones, manos temblorosas, sangre en la boca. Iowa sigue operativa. Se ahogó. Seguimos en esto. Entonces escuché a Briggs, no por la radio, sino justo detrás de mí. Se estaba poniendo un chaleco, ajustándolo bien, sosteniendo un detonador. Me subo, dijo. Parpadeé.
¿Qué estás haciendo? Encontramos una debilidad en él. Último reconocimiento. Un respiradero debajo de la columna vertebral, lo suficientemente ancho para una cápsula. De eso nadie se recupera. Sonrió lenta y tristemente. No lo planeaba. Me dio una palmada en el hombro. Tú mantienes viva a esta tripulación. Tú, contar la historia. Luego se fue. Lanzado en un tubo de torpedos, atado a un misil, cabalgando la muerte se elevó al cielo como un loco de otro tiempo. Y cuando el ende comenzó para brillar de nuevo mientras preparaba su último aliento, Briggs le arrancó el corazón. El interior. La explosión partió el cielo y el mar vitoreó. El cielo ardía por horas después de que Ende cayera, no con fuego, con luz. Arcos púrpuras atravesaron las nubes mientras el enorme cadáver de ese leviatán alienígena se quebró y se partió en pedazos, vomitando fragmentos fundidos de sí mismo al océano. Todos los barcos en el agua se sacudieron. Bajo la onda expansiva, el mar mismo pareció retroceder ante lo que habíamos hecho. Y seguimos esperando. Nadie habló. Nadie se movió. Hasta que la última pieza del Ende, un fragmento del tamaño de un bloque de ciudad, se estrelló hacia el Atlántico y el cielo finalmente se quedó quieto. Fue entonces cuando supimos que Briggs había desaparecido. Encontramos la cápsula de escape 4 días después. Estaba enterrada entre los escombros a lo largo de él. Costa de Jersey, medio sumergida en arena negra y entrañas alienígenas. El casco estaba quemado. El cristal se quebró. Dentro, no había cuerpo, solo un sobresellado, encerado y envuelto en un revestimiento de metal como si supiera perfectamente por lo que pasaría antes de que lo encontráramos. Lo abrimos en silencio. Toda la tripulación se apiñó en el comedor de Iowa. No uniformes, sin rangos, solo los últimos de nosotros, cansados y sangrando, y todavía aferrados a una guerra que nos lo había quitado todo menos nuestro odio. La carta estaba escrita con letra irregular de Brick Garabato. Si estás leyendo esto, entonces el bastardo está muerto. Dio su último aliento. Conmigo dentro. Siempre dije que me iría con fuego en los dientes. No llores. Yo. Ya estaba muerto el día que vi arder mi país y me di cuenta de que nadie vendría a detenerlo. Pero tú sigues, vivo. Así que escucha atentamente. Esta guerra no ha terminado. No hasta el último la nave Celatite es chatarra. Y el último cobarde que nos traicionó cuelga de una asta de bandera en ruinas. Ya no necesitan líderes. Ustedes son los líderes. No necesitan órdenes. Saben qué hacer. Díganles que lo recordamos. Díganles. No estamos reconstruyendo para la paz. Estamos reconstruyendo para la venganza. Y cuando vendrán otra vez y vendrán, quiero que miren al cielo y sientan miedo. Porque la tierra no fue conquistada. La tierra se volvió cruel. Ahora ve y hazme sentir orgullosa. Malditos destrozadores. Enterramos esa carta en un casquillo. Lo soldé a la cubierta de la Iowa, una lápida hecha de acero y rencor. Luego volvimos al trabajo. Porque los Zelit no estaban todos muertos. El Ende estaba. Solo una cabeza de la hidra. Había más. Flotas dispersas, planetarias cosechadoras y nidos plagados de híbridos retorcidos. Algunos intentaron huir, otros intentaron reagruparse. Pero ahora éramos nosotros los cazadores. La flota fantasma se convirtió en leyenda. Sin puertos ni ciudades, solo acero y fuego vagando por los océanos como una manada de lobos salvajes. Los civiles nos enviaron señales, dejaron escondites de comida y munición en contenedores hundidos. Antiguos enemigos se convirtieron en aliados. Incluso células rebeldes de la UE comenzaron a doblar la rodilla, ya sea por respeto o miedo. No importaba cuál. Nosotros les dieron una opción, luchar o quitarse de en medio. El mundo no volvió a la normalidad. Había desaparecido demasiado. Había demasiada sangre en la tierra. Pero algo nuevo nació en él, ruinas. Asentamientos construidos a lo largo de antiguos puertos, protegidos por acorazados con cicatrices más antiguas que la guerra. Torres de vigilancia hechas de naves espaciales rotas. Los niños aprendieron el código Morse antes del alfabeto. Las familias contaban cuentos sobre acorazados antes de dormir. Rugiendo a través de la niebla como fantasmas con venganza en sus corazones. Nos convertimos mito. Y los mitos, cuando se cuentan con suficiente frecuencia, se convierten en advertencias. Pasaron los años.
Seguimos navegando, ahora más pequeños. Quedamos menos. Pero el núcleo. Cada vez que un nuevo recluta pisaba la cubierta de Ayuba, le mostrábamos el caso. La carta, las últimas palabras de un hombre que luchó hasta que las estrellas cayeron. A algunos los perdimos, a otros los enterramos. Pero cada la pérdida forjó nuestro propósito más profundamente. No éramos sobrevivientes. Éramos recordatorios. Recordatorios de que la humanidad no muere en silencio. Que cuando nos empujan al suelo, nos levantamos con sangre en las venas. Bocas y cuchillos en nuestras manos. Que nuestra historia no es acero pulido y victorias impecables. Su óxido, su coraje, su terquedad, sus ruinas convertidas en máquinas de guerra. Y si Kejit o cualquier otra persona regresa a este planeta pensando que encontrarán especies esperando ser conquistadas de nuevo, nos encontrarán todavía flotando, todavía luchando, y todavía apuntando directo a sus malditos corazones.